Ciertamente, después de la muerte no termina la misión de los santos. Los santos son nuestros intercesores ante Dios. Los santos son aquellos que nos sirven de modelo y ejemplo a seguir para poder encontrarnos con Dios. Y ciertamente no va a ser distinto con San José. En este caso vamos a tratar de ver un poco qué es lo que pasa con San José después de la muerte. Ciertamente pues tenemos una dádiva especial por ser él el único al cual el propio Dios le llama papá, el único que tiene la llave, por decirlo así, de la casa de Dios, cuidando sus mayores tesoros, que son la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con San José? Una vez el alma santísima de San José recibido el premio eterno en previsión de los méritos de su divino Hijo, claro, por supuesto, porque no son méritos propios, todos nosotros los méritos los tenemos en Cristo, especialmente los más pecadores de nosotros que somos, y aún los más grandes santos como San José. Y su cuerpo ya había sido sepultado. Llegó la hora de, estando ya en la eternidad, cumplir la primera de las muchas misiones que la Santísima Trinidad le había reservado para esta nueva vida que comenzaba. Una de las principales razones por las que convenía que su alma permaneciese separada del cuerpo un cierto tiempo fue para que pudiera consolar a los patriarcas del Antiguo Testamento que se encontraban en el mismo estado y esperaban la redención del género humano. San José fue por tanto el evangelizador de la región de los muertos, el llamado limbo o seno de Abraham. Y recordemos que las puertas del paraíso estaban cerradas hasta la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nadie podría entrar al cielo. Sin embargo, Monseñor Juan Clan, este libro es de la tesis personal, dice él, porque no hay una hipótesis al resto, es una tesis personal, que así como la Santísima Virgen fue exenta de pecado original antes de que naciera Cristo, perfectamente San José pudo haber entrado en la gloria antes de que nuestro Señor resucitase, porque para Dios todo es presente. Para Dios todo es hoy, puede ser antes, puede ser después, en previsión de quién era Él y la misión que Él había desempeñado. A lo largo de los siglos, Dios no había dejado abandonados a los justos, que desde Abel, el primer mártir, habían llegado al limbo. Al contrario, por medio de los ángeles, les había ido comunicando las maravillas que iba realizando en la historia de la salvación. Así, en el seno de Abraham no era un lugar de tormentos, sino un lugar de fervientes esperanzas, donde se dirigía a los cielos constantes oraciones y súplicas para que la redención prometida fuera adelantada. Desde hacía más de muchos años, muchos milenios, algunos dicen 4.000, otros dicen 5.000, otros dicen 6.000 años, allí había un hombre muy amado por Dios, Adán, el padre de todos los vivientes. Con su prolongada espera, fue comprando gracias que cooperaron en la reparación de los efectos del pecado. Después de salir del paraíso, había hecho mucha penitencia por medio de la cual había obtenido la justificación. Sin embargo, terminados sus 930 años de peregrinación terrenal, al presentarse ante Dios para ser juzgado, pudo ver con mayor claridad aún las consecuencias que la caída original acarrearía hasta el fin del mundo. Fuertemente impactado por tantos horrores, pasó ese largo periodo rezando ardorosamente por sus descendientes. A esta misteriosa región debía ir San José por voluntad altísima, para anunciar a quienes allí vivían que la salvación había comenzado. Entre ellos, al primero a quien se dirigió fue el propio Adán, para contarle detalladamente que sus esperanzas, alimentadas desde hacía tantos siglos, pronto se iban a realizar. Aunque de alguna forma los principales patriarcas fuesen una prefigura de San José, puesto que cada uno de ellos se distinguió por alguna de las virtudes que en el santo brillaron de un modo eximio, en esta ocasión merecieron un trato especial aquellos cuya relación mística había sido más estrecha con él, José de Egipto y el rey David. El padre virginal de Jesús y castísimo esposo de María reparó durante su vida terrena el aspecto en que cada uno de ellos no había sido enteramente fiel. A José le faltó la combatividad y la sagacidad del rey David para librarse de las insidias de sus hermanos, y a David la firmeza y en la castidad que brilló en el hijo de Jacob para preservar su inocencia frente a las solicitaciones del demonio. Ambas virtudes San José las practicó en grado heroico, y eso sin distinción. Como San José falleció antes del inicio de la vida pública de Cristo nuestro Redentor, cabe preguntarse en qué momento determinó Dios que su alma santísima se uniera nuevamente a su cuerpo.
Incontables santos, doctores, teólogos, josefinos, convencidos de su resurrección e incluso ascensión al cielo. No tenemos tumba de San José, no tenemos reliquias de San José. No existe decir, este es un hueso de San José. Tenemos huesos de Santa Ana, tenemos huesos de San Joaquín, tenemos huesos de muchos otros santos, pero no tenemos huesos de San José. No sabemos dónde está la tumba de San José. Entonces, por esto, muchos son de la hipótesis de decir que subió al cielo. Convencidos de su resurrección, sitúan la suya junto a la de Jesucristo. Para ello se basan en las palabras del evangelista San Mateo, cuando refiere los hechos que siguieron a la pasión y muerte del Salvador. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Él resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 51, 53. Según afirman, el glorioso patriarca había subido al cielo el día de la ascensión, ya resucitado en compañía de su divino Hijo y de las almas de los justos del Antiguo Testamento que aguardaban en el limbo. Sin embargo, teniendo en cuenta la opinión de este autor y como por ser San José quien era, quizá San José, tan favorecido en el orden de la gracia en previsión de los méritos de Cristo, de las lágrimas de María, haya resucitado a los pocos días después de su muerte, no como el primogénito entre los muertos, sino como precursor del Salvador en la resurrección. Iba a permitir Dios que el cuerpo purísimo de aquel que jamás había sido tocado por la mancha original estuviera separado durante años de su alma, la cual ya gozaba de la visión de la gloria. ¿No iban a querer que el Padre y Esposo virginal fuera recompensado a la altura de tan grandes méritos? La santidad sin par del patriarca parece sugerir que es arquitectónico en el orden de la salvación que el premio de la resurrección le fuera concedido con precedencia a los justos de la antigua ley. Porque como Dios todo es presente y como fue analizado anteriormente, ya hemos hablado de esto, el acto redentor de Jesucristo y por sus efectos pueden ser aplicados con anticipación, como en el caso de la Inmaculada Concepción de la Virgen o la perseverancia de los ángeles buenos. Además, la cercanía que tuvo San José con el Divino Redentor junto a la Virgen anuncia que su cuerpo quedará resguardado no solo de la corrupción natural, sino incluso de una permanencia prolongada en la tumba. Así como San José de Egipto pudo salvar su vida gracias a la propuesta de Judá, quien logró que sus malvados hermanos no lo mataran después de haberlo echado en un pozo donde lo habían dejado algunas horas, así el león de Judá quiso que el cuerpo de San José sepultado en Nazaret reposara en la oscuridad del silencio de la tumba por un cierto tiempo, que en este caso él propone que sean una semana, a los 8 días, porque al amanecer del 8º día de su sepulcro, o sea, el día domingo siguiente, fueron atendidas las súplicas de nuestro Señor y María Santísima. Dirigieron al Padre Celestial por él, a quien aplicaban con verdadero amor las palabras de todas sus oraciones. Estas oraciones de Jesús hombre fueron acogidas por la Trinidad Santísima, pero es al Padre a quien se le debe atribuir que fueran atendidas, pues por la misión de San José en la tierra, era esta divina persona la que más representaba. Hombre, nuestro Señor Jesucristo resucitó muerto, resucitó a Lázaro, pudo haber resucitado a San José también perfectamente. Esta es simplemente una hipótesis, pero aún así el poder es del Padre. Todo, yo hago lo que he visto hacer al Padre. Yo no hago ninguna cosa si no la ha hecho el Padre o, por decirlo así, sin el permiso del Padre. Él llega a afirmar esto también en el Evangelio de San Juan. Pero la resurrección de San José fue muy discreta y solamente tuvieron revelación de la misma los otros 2 miembros de la Sagrada Familia. Convenía que así fuese, puesto que el Santo Patriarca no debería eclipsar en absoluto la actuación pública de su Divino Hijo, que vendría años después, que estaba a punto de comenzar. El sepulcro vacío permaneció sellado, sin ninguna señal exterior que indicase el portentoso fenómeno ocurrido en su interior.
vestido con túnica de un blanco fulgurante y cubierto con majestuoso manto rojo. San José portaba sobre su frente la extraordinaria corona que le había sido negada en vida como legítimo descendiente del rey David, pero enaltecida aún más con la gloria resultante de los insondables méritos. Su vara, su cayado, que había florecido milagrosamente en los santos desposorios con la Virgen, ahora convertida en una férula. Para que no sepan, férula es lo que usa el Papa, o sea, es una especie de báculo, pero en un metal precioso. Convertido en una dignísima férula cuyos lirios, cargados de simbolismo, estaban hechos del oro más puro. Naturalmente, lo primero que hizo San José al resucitar fue reunirse con aquellos a quienes había amado y servido sin medida en la tierra. Jesús y María, sabiendo lo que iba a suceder, estaban juntos rezando. Cuando San José apareció ante ellos, no quiso dejar de reconocer su inferioridad en relación al Verbo encarnado y la más excelsa de las criaturas humanas, María Santísima. Arrodillándose con mucha reverencia, les pidió su bendición y agradeció todo lo que habían hecho durante su vida por su santificación, cuyo inconmensurable alcance solo había comprendido cuando se encontró cara a cara con el Padre Eterno. Además, el Santo Patriarca quiso manifestar a su divino Hijo el sentimiento de indignidad que lo invadía por tener la gracia de haber podido recuperar el cuerpo antes que él mismo, aun sabiendo de que eso había ocurrido en previsión de la resurrección de Jesús. Sin embargo, con suma magnanimidad, nuestro Señor consideró que había sido un premio bien merecido después de las terribles pruebas que habían marcado sus últimos pasos en la tierra. Vivamente impresionado por su bondad, San José se puso a las órdenes del Salvador para servir en su ministerio. Luego subió a los cielos, pues su misión de guardián de Jesucristo y de la Virgen y de la Iglesia, la cumpliría desde allí. Y desde entonces y desde allí se puso al campo y defensa y protección de su Hijo, antes de la vida pública y luego de aquellos que formarían parte también de su Hijo. Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, pero también nosotros somos el cuerpo de la Iglesia. Por eso San José también es nuestro Padre y nuestro protector, que desde el cielo vela por cada uno de nosotros. San José ruega por nosotros.